20 inviernos acumulados en el pecho, 20 otoños que se llevaron las hojas de la esperanza. María Elena apretó el volante de su Tsuru desvencijado con la misma fuerza con la que había aprendido a sostener la vida. Estacionó frente a la florería Josaos de Guadalupe, donde trabajaba desde hacía 15 años. Esa mañana de noviembre en Guadalajara no era especialmente fría, pero sus manos temblaban y no por el clima. Temblaban porque lo había visto. A él, Ana, Santiago. «Válgame Dios», susurró, haciendo la señal de la cruz. El rosario colgando del retrovisor se balanceó como si también se estremeciera. Lo vio caminar por la acera de enfrente, como si nada, como si no se hubiera llevado con él los restos de su juventud, como si no la hubiera dejado sola, embarazada, rota en Santiago, en mismo porte, canas nuevas, arrugas que contaban una historia que María Elena no había leído. Pero era él, el hombre que amó con todo lo que era, el hombre que la había abandonado, el padre de Diego, un su hijo, un su mentira piadosa. Había crecido creyendo que su padre había muerto en un accidente. María Elena le había contado esa historia con una voz tan convincente que hasta ella casi la creyó. No para protegerse a ella, para protegerlo a él, para que no creciera con odio, para que no supiera que su padre simplemente se fue. En las lágrimas empezaron a acumularse, primero en la garganta, luego en los ojos. 20 años de silencio amenazaban con gritarlo todo. Santiago cruzaba la calle. Venía hacia la florería. El corazón de María Elena comenzó a latir como cuando tenía 20, pero con el doble de cicatrices, cerró los ojos. Tal vez era un fantasma. Un error del cansancio, pero no. Cuando los abrió, ahí estaba. La campanilla de la puerta sonó. Santiago entró. María Elena lo miró. El mundo se detuvo. María Elena, esa voz que la había visitado tantas veces en sueños, esa voz que prometió no dejarla nunca, y sin embargo, las palabras no salieron, solo las lágrimas, silenciosas, tercas, inevitables. Santiago dio un paso. Ella retrocedió. «No te acerques», logró decir, con la voz hecha de cristales rotos. «No tienes derecho, por favor. Déjame explicarte». «¿Explicarme?» 20 años tarde, desapareciste. Me dejaste sola. Me dejaste con un hijo. No fue mi decisión. Siempre es una decisión. Santiago, yo decidí seguir. Yo decidí parirlo, criarlo, inventar una historia para salvarlo del odio. Yo decidí sola lo que tú no te atreviste ni a mirar». Santiago palideció. «Nuestro hijo se llama Diego, tiene 20 años. Tus ojos, tu sonrisa, tu maldita terquedad». Santiago cayó en una silla, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Se cubrió el rostro con las manos. «No sabía, te juro por Dios que no sabía». «Mentira. Te lo dije». La noche antes de que desapareciera Santiago, la miró. En sus ojos había algo nuevo, miedo. «No me fui. Me llevaron». El silencio fue inmediato. Al espeso, María Elena sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. La puerta se abrió de nuevo. Doña Carmen, la dueña de la florería, entró con su andar lento. Miró la escena y se quedó helada. Santiago Mendoza dijo. Su voz era hielo ni miedo. «Doña Carmen», respondió él. María Elena los miró. «¿Se conocían? ¿Ustedes? ¿Se conocen?» Doña Carmen bajó la mirada. Había culpa en sus ojos, mi niña. Hay cosas que es mejor no saber. «No», interrumpió Santiago. «Ya no más mentiras, María Elena merece saberlo todo». «¿Saber qué?», preguntó ella, sin voz. «La verdad de por qué desaparecí. ¿Quién me obligó? ¿En quién te mintió?» Hizo una pausa. Tragó saliva. «La verdad sobre tu madre». El mundo de María Elena se hizo trizas. Las palabras eran cuchillas. «No, no puede ser. Tu madre amenazó con matar a mi familia. Usó a tu tío Roberto. Tenía poder. María Elena tenía conexiones. Y no dudó en usarlas para separarnos. Ella me echó de casa. Me llamó cualquiera. Me dejó sola. Y también me forzó a irme, a escribirte,
Una carta a desaparecer, a dejarte creyendo que te había abandonado. Doña Carmen se persignó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tu madre no era la mujer que creíste. Era muchas cosas, algunas buenas, muchas terribles. A María Elena cayó de rodillas. El pasado se le vino encima como una ola brava. Su madre, en Santiago, en las mentiras. Su hijo, en todo, en Santiago. La sujetó antes de que se desplomara. Estoy aquí ahora, y no pienso irme. Pero María Elena no podía escucharlo, porque su corazón gritaba una sola pregunta. ¿Y ahora qué hago con la verdad? Guadalajara, año 2000 en María Elena. Tenía 19 años, y una risa que hacía que la panadería donde trabajaba pareciera un lugar más luminoso. Se levantaba antes del amanecer, amasaba con fuerza y alegría, y por las tardes corría a sus clases de secretariado. No había lujos, pero sí sueños de independencia, de un futuro digno, de amor. Y entonces apareció Santiago, como una canción inesperada en la radio que hace que uno deje todo para escuchar. Fue un domingo en el Parque Agua Azul. A María Elena había salido con su amiga Leti a comer elotes y distraerse. Lo vio primero de lejos, rodeado de niños, tocando una guitarra desgastada con acordes dulces. Cantaba una canción vieja, de esas que las abuelas tarareaban en la cocina. Pero lo que detuvo a María Elena no fue la música. Fuel. Santiago tenía los ojos cerrados, pero su expresión era de alguien que cantaba no para ser escuchado, sino para recordar. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo se ralentizó. Santiago se detuvo a mitad de un verso. Los niños protestaron, pero él ya había dejado de verlos. Perdón, Peques, dijo sonriendo. Es que acabo de ver un ángel. A los niños rieron. Leti le dio un codazo a María Elena, quien deseó que el piso la tragara. Santiago cerró el estuche de la guitarra y caminó hacia ella con una seguridad tranquila, como si no existiera la posibilidad de que ella se negara a escucharlo. Santiago Mendoza, dijo extendiéndole la mano, y usted acaba de hacerme olvidar la letra de mi canción. María Elena, respondió, sin saber de dónde salía su voz. Luego, por reflejo, añadió, y usted es muy exagerado. No soy exagerado, soy artista. Los artistas no exageramos, embellecemos, la verdad. Leti se fue con una excusa poco convincente, dejándolos solos. Santiago no tardó en invitarla a un helado, y contra toda la prudencia que le había enseñado su madre, María Elena aceptó. La conversación fue natural, ligera. Hablaban como si ya se conocieran. Santiago no solo tenía una voz hermosa, sabía escuchar. Se interesó por su vida, por su familia, por sus sueños. Yo quiero abrir una escuela de música para niños pobres, dijo. No tengo dinero, pero tengo ganas. Trabajo en una fábrica entre semana y toco en bodas los fines. Algún día tendré lo suficiente. Lo vas a lograr, dijo ella. Y lo creyó. Ese fue el comienzo. Helados, luego cafés, luego caminatas. En 6 meses ya no podían imaginarse la vida sin el otro. María Elena lo amaba con la fuerza ingenua y poderosa de quien ama por primera vez. Santiago era risa, sueño, futuro y también ternura. Tenía la costumbre de escribirle canciones. Algunas eran cursis, otras torpes, pero todas nacían del corazón. Una noche, en una fiesta donde Santiago tocaba, esperó hasta el último descanso y la llevó a pasear por la ribera de Chapala. La luna se reflejaba en el agua. El aire olía a tierra mojada. Santiago se arrodilló sin previo aviso. No tengo anillo. No tengo casa. No tengo nada más que este corazón que se me quiere salir del pecho por vos. ¿Te casarías conmigo? Ella lloró. Lloró y rió. Al mismo tiempo, Guaidillo, QC, Mil veces Surf. Esa noche se entregaron, no con la prisa del deseo, sino con la devoción de quienes creen que están sellando un destino. Fue tierno, torpe, verdadero. Fue amor. Un mes después, María Elena comenzó con náuseas. Primero pensó que era el calor, luego que eran nervios. Pero cuando el retraso se hizo evidente, supo. Estaba embarazada en el miedo, la paralizó. Recordó las advertencias de su madre, recordó los gritos
Recordó lo que hacía la gente del barrio, con las chicas que se desviaban. Pero Santiago la sorprendió una vez más. Cuando le dio la noticia, temblando, él no huyó, él no se enojó en lloró, pero de felicidad. Vamos a ser papás. Vamos a ser una familia. Todo va a estar bien. Le hizo girar con cuidado. En la plaza él le besó el vientre. Comenzó a hacer planes. Trabajaría a doble turno. Tocaba más que nunca. Ahorrarían anse. Casarían por el civil. Tenían un juez amigo de su patrón. Todo iba viento en popa. Mañana hablo con tu madre, dijo la noche antes de la tormenta. Mañana le explico todo. Me presentaré como el hombre que soy. Se despidieron con un beso largo. El último na la mañana siguiente, María Elena lo esperó en el parque donde quedaron en 1 hora. 2 a 3. Santiago no llegó a su casa. Vacían, le dijeron que su familia se había ido en la noche, sin aviso, sin despedidas. Fue a la fábrica. Su patrón no sabía nada. Fue a todos los bares, a las plazas, a nada volvió a casa desesperada. Su madre la esperaba, fría e inmóvil. Él se fue, dijo con tono de sentencia, como todos los hombres. No puede ser, amaba, lo dijo. Te mintió Ann como todos. No, él quería este bebé. Iba a casarse conmigo, Ann. Él te usó, María Elena. Y ahora huyó como la rata que es. Yo misma le dije que estabas embarazada. Y se puso blanco como papel. Dijo que no quería eso, en que no estaba listo, que tenía otros planes. María Elena quiso gritar, pero algo se rompió en su garganta. No podía respirar. Su madre la abrazó por primera vez en meses. Un abrazo que no tenía amor, tenía lástima y control. Esa noche fue echada de casa. Su madre dijo que no podía permitir semejante deshonra, que el apellido no podía ser manchado por una niñita estúpida que cree en cuentos. La maleta ya estaba hecha. Le lanzó unas monedas a Ann y la puerta se cerró. Fue a casa de su tía Rosa, quien de pronto se mostró compasiva. La recibió, le dio un cuarto, dijo que era su deber cristiano. María Elena nunca entendió por qué alguien tan distante de pronto quería ayudarla. Los primeros meses fueron de niebla. María Elena caminaba por inercia. Ann trabajó lo que pudo. Aprendió a sobrevivir. A vivir sin respuestas. Se aferró a ese bebé como único sentido. Como una flor creciendo en tierra quemada. El bebé nació en abril. Era pequeño, pero fuerte. Ann lloró con fuerza, como queriendo anunciar al mundo. Estoy aquí, aunque nadie me esperara. Le puso Diego, porque significaba el que es instruido por Dios, porque necesitaba creer que había un plan, que no todo había sido ruina. Y así pasaron los años, con trabajo, con cansancio, con amor, sin respuestas. Hasta ese día, de noviembre, 15 años después, cuando Santiago cruzó la calle otra vez, y todo comenzó de nuevo. El silencio en la florería era tan espeso que se podía cortar con tijeras de podar. María Elena seguía sentada en el suelo, sostenida por Santiago, mientras su mundo se desmoronaba en piezas que no sabía si quería recoger. «¿Mi madre?», susurró. «¿Mi madre hizo todo eso?». Santiago asintió con un gesto casi imperceptible. Tenía los ojos vidriosos, la voz hecha trizas. «No era algo que pudiera contarte por carta. Y ni siquiera eso me dejó. Me hizo escribir una carta falsa, me vigilaba. A mí. Sabía dónde trabajaba mi padre, qué hacía mi madre enferma, dónde estudiaba mi hermano. Tu madre sabía todo. Ann tenía poder». Doña Carmen, de pie junto al mostrador, parecía una estatua, pero sus ojos decían otra cosa. María Elena la miró. «¿Tú sabías?». La mujer mayo tragó saliva. Sabía partes. «Conocí a tu madre muchos años antes de que nacieras. Era carismática, decidida, pero también era capaz de destruir lo que no podía controlar. Cuando llegaste aquí a trabajar conmigo, ya estabas rota. Y yo también vi algo de mí en ti. Por eso nunca pregunté demasiado». María Elena se puso de pie con dificultad. Le temblaban las piernas. «Me hizo creer que me habías dejado mi eco de casa. Me condenó a criar sola a nuestro hijo. Y todo fue una mentira. No solo eso», dijo Santiago. «Tu madre no solo te alejó de mí,
Ann también controló cada paso tuyo, desde las sombras. Pagó a tu tía Rosa para que te acogiera. Le dio dinero para que no faltara nada, pero también para que no te contara nada. María Elena sintió que le faltaba el aire. Se apoyó en una de las mesas de exhibición, al lado de un ramo de margaritas. Las flores parecían observarla en silencio, como testigos impasibles de su caída. Mi tía Rosa siempre se mostró buena conmigo, pero nunca quise entender por qué de repente cambió de actitud. Santiago asintió. La manipulación de tu madre fue sutil en fría. Calculada, Ann se aseguró de que no confiaras en nadie ni en ti misma. Todo este tiempo creí que era yo la que había fallado, que no había sido suficiente, que te habías arrepentido, que me habías dejado porque no era digna. Y resulta que todo fue una maldita obra de teatro escrita por ella. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de rabia impotencia, de duelo por una madre que creía conocer y que en realidad había sido la autora del dolor de su vida. Santiago no intentó abrazarla, Ann solo la miró, como se mira a alguien que ha cruzado un desierto sola y sigue de pie. Cuando mi madre murió hace 5 años, recibí una carta que me había escrito antes de morir a una confesón. Sacó un papel doblado de su chaqueta. Lo extendió con cuidado. María Elena reconoció la letra ante, la letra T, añú, emblorosa, elegante, la letra de esperanza. ¿Quieres leerla? Ella negó con la cabeza. Ann tenía miedo de lo que esa carta podía confirmar, miedo de lo que podía destruir para siempre. Santiago la leyó en voz baja, como si recitara un salmo. Santiago, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Sé que me odias, y lo merezco. Te quité tu vida. Le robé a mi hija su futuro. Me creí con derecho de jugar a ser Dios. Ahora que el final se acerca, ya no puedo con la culpa. Dile a María Elena que la amé a mi manera, que intenté protegerla de un destino como el mío, pero fallé. Fui cruel, fui cobarde y fui injusta. Perdón, 1000 veces, perdón. La última frase quedó flotando en el aire, como el eco de una oración dicha demasiado tarde. María Elena se dejó caer en una silla. No puedo perdonarla, no, todavía. No, te lo pido, dijo Santiago doblando la carta. Pero ahora sabes la verdad, y también sabes que nunca dejé de amarte. Ella lo miró, Ann con miedo, con ternura, con dolor, Ann con amor. Una mezcla imposible de definir. No sé qué hacer con todo esto. Ann, es demasiado. Mi madre, mi tía, tú. Todo lo que creí se derrumbó. Pero quedamos nosotros, aunque sea en ruinas, aunque sea con cicatrices. A veces, las ruinas son el lugar más sólido donde reconstruir. María Elena cerró los ojos. Por primera vez en 20 años, no sabía quién era, solo sabía que tenía un hijo que merecía conocer la verdad. Diego en él no sabe nada. Lo sé, no espero que le digas hoy ni mañana, pero algún día él también tendrá derecho a elegir si quiere conocerme. Doña Carmen intervino en voz baja. Ese día llegará, porque la verdad tiene piernas largas. Ann siempre alcanza. María Elena respiró hondo, como si intentara llenar un vacío que llevaba décadas creciendo. Miró a Santiago. Ann seguía ahí. No se había ido. Estaba más viejo, más herido, pero seguía siendo su Santiago. El hombre que un día la llamó Ángel en un parque. Quédate, un momento más, solo un momento después. Ya veremos. Santiago asintió, se sentó frente a ella. Y en ese silencio compartido, entre flores y secretos, comenzaron a sembrar algo nuevo todavía frágil, pero vivo, porque a veces lo más difícil no es descubrir la verdad, es decidir qué hacer con ella. El sábado amaneció con un cielo encapotado, como si el clima presintiera la tormenta emocional que se avecinaba. María Elena llevaba días ensayando el momento, buscando las palabras adecuadas, las frases menos dolorosas, pero sabía que nada iba a suavizar el golpe. Diego, su hijo, estaba a punto de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una mentira bien intencionada, pero mentira al fin. Se levantó temprano y preparó su desayuno favorito en chilaquiles rojos,
con bastante queso, crema y cebolla. Calentó pan dulce en el horno y puso a hervir agua para su chocolate de mesa, el mismo que compraba desde que Diego era niño. Se aferraba a esos rituales como un amuleto, como si preparar su comida favorita pudiera amortiguar lo que estaba por venir. Diego se levantó tarde, como solía hacer los fines de semana. Entró a la cocina con los ojos medio cerrados y el cabello alborotado. «¿Qué onda, mamá? ¿Qué celebramos?», dijo al ver la mesa llena. «Nada, hijo. Solo quería consentirte un poco», respondió ella con una sonrisa forzada. Diego se sentó, tomó el chocolate caliente y probó los chilaquiles. Hizo un gesto de aprobación. «Están buenísimos. Esto tiene trampa, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te corrieron del trabajo? ¿Te vas a casar? ¿Ganaste la lotería y me vas a comprar un coche?». María Elena soltó una pequeña risa nerviosa. Después respiró profundo. «Era ahora o nunca. Hijo, hay algo que necesito contarte. Algo muy importante». Diego dejó los cubiertos sobre el plato. La miró fijamente. «¿Qué pasó, tu papá?». Hizo una pausa, intentando mantener la voz firme. «Tu papá no está muerto». El silencio se volvió ensordecedor. Diego parpadeó. Luego volvió a hacerlo, como si no hubiese entendido bien lo que acababa de escuchar. «¿Qué? Está vivo. Se llama Santiago Mendoza. Lo conociste hace poco». Diego se puso de pie de golpe, derramando su chocolate. «No le importa. ¿Me estás diciendo que me mentiste toda mi vida? ¿Que inventaste todo eso del accidente?» «Sí, te mentí, pero fue para protegerte, para evitarte el dolor del abandono. Pensé que era lo mejor». Diego comenzó a caminar de un lado a otro por la cocina. «No lo puedo creer. Toda mi infancia inventando historias de cómo había sido su accidente, de lo buen hombre que era. ¿Y tú? Tú sabías la verdad». «No fue sencillo para mí tampoco. Diego tenía 20 años. Estaba sola, asustada, y sentía que nadie me apoyaba. Cuando tu papá desapareció, pensé que me había dejado. Mi mamá me echó de la casa. Fue un infierno, Ann. Y luego supe la verdad». Diego la miró, respirando con dificultad. «¿Qué verdad? Tu padre no se fue por voluntad propia. Mi madre lo obligó, lo amenazó con destruir a su familia si no desaparecía. Él me amaba, quería casarse conmigo, pero lo obligaron a escribir una carta fingiendo que no quería hacerse cargo». Diego cayó de rodillas frente a ella. Su rostro estaba desencajado. «¿Por qué? ¿Por qué mi abuela haría algo así?». Tenía miedo de que yo repitiera sus errores. Su matrimonio fue un desastre. No confiaba en los hombres. Pensó que me estaba salvando. «Me robó a mi papá. Te robó tu vida», gritó Diego. María Elena lo abrazó con fuerza. Por un momento, él no respondió. Luego, poco a poco, hundió el rostro en su hombro y lloró como cuando era niño. «Lo siento tanto, hijo. Ojalá pudiera cambiar el pasado». «¿Dónde está?», preguntó él, con la voz ronca. «¿Dónde está mi papá? Está en Guadalajara, vino a buscarme. Recibió una carta de tu abuela después de que ella murió, contándole la verdad. Decidió regresar. Quiere conocerte. ¿Tú lo perdonaste?». «No fue su culpa, pero me costó entenderlo. Aún estoy aprendiendo a perdonarlo, a perdonarme». Diego se separó lentamente de su madre. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Quiero verlo, Ann, pero no aquí. Quiero que sea en un lugar neutral. ¿Dónde prefieres?». «El café cerca de la catedral. El sábado, Ann, a las 4». «Está bien, Ann, se lo diré». Esa semana fue la más larga de sus vidas. María Elena evitó presionar. Diego estaba más callado de lo normal, encerrado en sus pensamientos. Se notaba que tenía 1000 preguntas. A veces la miraba y parecía a punto de decir algo, pero se detenía. El sábado llegó. Diego se vistió con una camisa azul que no usaba desde su graduación. María Elena lo acompañó hasta la entrada del café, pero se quedó fuera, observando desde la acera de enfrente. Santiago ya estaba allí. Llevaba una camisa blanca y un cuaderno en la mano. Lo vio y sus ojos se llenaron de emociones. Cuando Diego entró, Santiago se levantó. «Hola, Diego», dijo con voz temblorosa. «Hola». Se sentaron frente a frente. Hubo unos segundos de silencio incómodo.
Gracias por venir. No sé por qué lo hice, pero aquí estoy. No tengo derecho a pedirte nada. Tan solo quería verte, saber que estabas bien. Estoy bien. Mi mamá se encargó de eso. Hizo todo sola, Antún. Tú no estabas. Santiago asintió. Dolido. Lo sé. Wylolam, te juro que cada día de estos 20 años pensé en ti. Pero tenía miedo de hacerles daño. Miedo de que me odiaras. ¿Por qué no luchaste más fuerte?, preguntó Diego. Tenía 19 años. Me amenazaron con hacerle daño a mi madre enferma, a mi padre, a mi hermano menor. Pensé que desapareciendo te estaba salvando. No lo hiciste, nos rompiste, dijo Diego. Y Santiago bajó la mirada. Lo sé, Ann, y no espero que me perdones, pero quiero intentar estar presente ahora si me dejas. Diego se quedó en silencio. Observó las manos de Santiago, nerviosas. Notó la forma en que lo miraba. Era como verse en el espejo. Nunca había entendido por qué su sonrisa no era como la de su madre. Ahora lo sabía. No sé si puedo llamarte papá, dijo finalmente. No tienes que hacerlo. Solo quiero conocerte, como persona, como hombre, como alguien que un día te quiso incluso antes de que nacieras. Eso fue lo que me dijo mi mamá, que lloraste cuando supiste que ella estaba embarazada. Es verdad, la verdad más grande de mi vida. Diego lo miró largo rato. Luego, por primera vez, sonrió apenas. ¿Tocas la guitarra, no? ¿Sí? ¿Quieres que toque algo? Santiago sacó una pequeña guitarra del estuche que había dejado bajo la mesa. Comenzó a tocar una canción suave, nostálgica, la misma que tocaba cuando conoció a María Elena. A María Elena, desde la acera, pudo escuchar la melodía. Ann cerró los ojos. Era como volver 20 años atrás, como si el tiempo no hubiera pasado. Después del encuentro, Diego regresó a casa. Encontró a su madre esperándolo, con los nervios al borde de la piel. ¿Cómo te fue? Bien a difícil, pero bien. ¿Quieres hablar de eso? No ahora, Ann, tal vez mañana. Solo quiero dormir en pensar en soñar con algo distinto. María Elena lo abrazó. Esta vez, él se dejó abrazar. La conversación más difícil había comenzado, y eso era lo más importante. Después del encuentro entre Diego y Santiago, la casa se volvió un lugar más silencioso, pero no por frialdad, sino por reflexión. Diego pasaba más tiempo en su cuarto, a veces mirando fotos viejas, a veces escribiendo en su cuaderno de dibujos. María Elena lo observaba sin intervenir. Sabía que su hijo necesitaba espacio para digerir lo ocurrido. Una mañana, mientras desayunaban en silencio, Diego habló de repente. «Mamá, creo que quiero volver a verlo a Santiago». María Elena dejó la taza de café sobre la mesa. «¿Estás seguro?» «No, pero tengo curiosidad. Es raro sentir tantas cosas al mismo tiempo. Eso es normal. La verdad duelen, pero también liberan». Diego asintió. Le dio un sorbo a su chocolate caliente. «Quiero conocerlo sin expectativas, sin etiqueta. No quiero que me vea como su hijo, porque eso es algo que se gana. Está bien, Ante. Apoyaré en lo que decidas». Santiago y Diego empezaron a verse cada semana. Al principio solo hablaban de cosas triviales, deportes, comida, película. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más personales. Un día, Santiago lo llevó a la escuela de música comunitaria, donde daba clases. Diego se sorprendía al verlo interactuar con los niños. Era paciente, bromista, cariñoso. ¿Siempre fuiste así con los niños?, le preguntó. No aprendí con el tiempo, tal vez porque siempre quise tener uno. A ti Diego no supo qué responder, pero por primera vez no sintió rabia, solo un vacío que lentamente se iba llenando. María Elena, por su parte, vivía una nueva etapa emocional. Santiago volvía a ser parte de su vida, pero ahora como un hombre distinto. Habían cambiado, sí, pero el vínculo seguía intacto, como un hilo invisible que los unía desde hace 2 décadas. Una tarde, mientras cerraba la florería, Santiago apareció con una flor en la mano. «Pensé que hoy te tocaba que te regalaran flores a ti». Ella sonrió, tomando la flor con delicadeza. «Gracias. Es hermosa. Como tú, sigues siendo igual de cursi. Y tú sigues cayendo». Ambos rerun.
la risa que había estado ausente por años. Los fines de semana se volvieron especiales. A veces Diego y Santiago salían juntos, a veces comían los tres, otras simplemente se llamaban para compartir alguna anécdota. Era como aprender a caminar de nuevo, pero como familia. Un domingo, Diego llegó con una guitarra usada. La compré en el tianguis. Santiago me está enseñando. Quiero aprender. A María Elena no pudo evitar llorar, no por tristeza, sino por todo lo que ese pequeño gesto significaba. Una noche, María Elena y Santiago salieron a cenar. No era una cita formal, pero ambos sabían que había algo más. Caminaban por las calles del centro, hablando del pasado y el presente. A veces me pregunto qué hubiera pasado si tu madre no se hubiera interpuesto, dijo Santiago. Tal vez nos habríamos casado, tal vez habríamos sido felices, o tal vez nos habríamos separado por otras razones. Pero ahora estamos aquí. Eso debería bastar, ¿no? Sí, lo importante es que no nos rendimos. Se tomaron de la mano. Ya no había rabia, solo ganas de seguir adelante. Un día, Diego organizó una comida en casa. Invitó a Santiago, a Sofía, a la tía Rosa y a doña Carmen. Quiso celebrar el nuevo comienzo. Durante el brindis, levantó su vaso. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por las segundas oportunidades, porque aunque la vida nos separe, el amor siempre encuentra el camino. Todos aplaudieron. Santiago abrazó a su hijo con fuerza. Esa misma noche, mientras recogían los platos, Santiago tomó valor. María Elena, hay algo que necesito preguntarte. Ella lo miró. ¿Qué pasa? ¿Crees que podamos empezar de nuevo? No como amigos, como pareja. Ella dudó unos segundos. Luego asintió, paso a paso. Pero sí, me gustaría. Santiago la besó con dulzura, un beso cargado de historia, de promesas, de futuro. Pasaron las semanas. La relación se consolidaba. Ya no había secretos, só verdades compartidas. Diego lo aceptaba. Sofía los apoyaba. Y María Elena se permitía soñar de nuevo. Una tarde, fueron a Chapala, el mismo lugar donde Santiago le propuso matrimonio 20 años atrás. Caminaban tomados de la mano, riendo. Santiago se detuvo frente al lago. ¿Te acuerdas de este lugar? Claro, ¿cómo olvidarlo? Aquí te prometí una vida juntos. No pude cumplirlo entonces. Pero hoy se arrodilló. Sacó una cajita con un anillo sencillo. Hoy quiero volver a prometerlo. Esta vez sin miedo, sin amenazas. Solo con amor. María Elena lloraba. Sí, a 1000 veces sí. La boda fue pequeña, pero hermosa. Diego llevó a su madre al altar. Santiago lloraba. Doña Carmen aplaudía. La tía Rosa no dejaba de tomar fotos. Y así, después de 20 años de distancia, de mentiras, de dolor, el amor regresaba a su lugar. Un año había pasado desde el reencuentro. 12 meses de pasos cuidadosos, de conversaciones sinceras, de silencios compartidos. Diego había terminado la universidad, con honores. Sofía, su novia de toda la vida, lo había acompañado en cada paso. Santiago había conseguido trabajo como maestro de música en una escuela comunitaria, y María Elena, por primera vez en 2 décadas, no sentía que le faltaba alguien. Tenía una paz nueva, tejida con retazos de pasado sanado. Una tarde de octubre, mientras organizaban las flores para el altar de muertos en la florería, Santiago apareció con una caja. Traía la camisa remangada, las sienes con más canas que el año anterior, pero la sonrisa intacta. Pensé que esto podría servir para la ofrenda, dijo, entregándole el objeto. Dentro había una fotografía de esperanza, no la de su vejez amargada, sino una más joven, sonriendo mientras sostenía a Diego bebé en brazos. María Elena la tomó con manos temblorosas. Tal vez ya estoy lista para perdonarla, o al menos para dejar de odiarla, susurró. Esa noche, colocaron la foto en el altar. Diego prendió la vela con un silencio reverente. Nadie habló, no hacía falta. El silencio tenía más palabras que cualquier discurso. Por primera vez, Esperanza ocupaba un lugar no de juicio, sino de memoria. En ese rincón de la casa, junto a flores de cempasúchil y veladoras, la figura de la madre ausente, de la abuela complicada,
comenzó a encontrar reposo. En diciembre, mientras envolvían regalos para los niños del taller de Santiago, él se arrodilló en medio del desorden de papel, moños y risas. No tenía anillo de diamantes, solo un sencillo aro de plata que había guardado durante años, esperando el momento adecuado. Su voz tembló un poco, pero sus ojos no se apartaron de los de María Elena. María Elena, esta vez no te pido que me prometas para siempre, solo te pido que me digas sí a compartir el hoy. Why sí se puede. También el mañana. Ella lo miró, con las lágrimas asomando. La emoción la sobrepasó. Pensó en todo lo que habían vivido, en todo lo que perdieron y en lo que aún podían construir. Claro que sí, tonto. Hace tiempo que quería decírtelo yo. La boda fue pequeña. En el jardín de la tía Rosa, Diego caminó con ella hasta el altar improvisado. Doña Carmen llevó las flores. Sofía organizó la música. Santiago cantó para ella, desafinando de los nervios. Todos lloraron. Hasta el... Fue una celebración sencilla, pero llena de alma. No hubo lujo, pero sobró amor. 3 meses después, María Elena se sintió diferente. Pensó que era el estrés o quizá la edad. Fue al médico sin decirle a nadie. Y allí recibió la noticia más inesperada de su vida. Señora, está embarazada. ¿Qué? Soltó, incrédula. Tengo 45 años. Es un embarazo de alto riesgo, pero hasta ahora todo parece ir bien. Y es poco cañón, pero no imposible. Santiago lloró cuando se lo dijo. No lágrimas discretas, sino llanto abierto, de ese que nace del alma. Diego se quedó boquiabierto, luego se rió y después se desmayó. Cuando despertó, dijo: ni crean que voy a cambiarle los pañales en bueno. Tal vez solo uno por Instagram. 9 meses después, nació Esperanza, una niña de ojos grandes, risa contagiosa y una calma que llenaba la casa. Su llegada fue como un sello que cerraba heridas antiguas y abría puertas nuevas. Le pusimos ese nombre, explicó María Elena a Diego, porque, a pesar de todo, tu abuela nos trajo de vuelta, no por lo que fue, sino por lo que ayudó a sanar. Y aunque a Diego le costaba perdonarla, también aceptó que ese nombre era justo, era un homenaje a lo bueno que, incluso en medio de tanto daño, podía encontrarse. Una tarde, Diego los observaba desde la puerta. Santiago jugaba con la niña, haciéndola reír con su guitarra en miniatura. María Elena regaba las plantas. La florería seguía abierta, pero ahora tenía una sección dedicada a clases de jardinería para niños. A todo había cambiado. Todo seguía igual. Sofía se acercó y le pasó un brazo por la cintura. ¿En qué piensas? ¿En qué? Contra todo pronóstico, lo lograron. El amor sobrevivió. Al tiempo, a la distancia, a la mentira. Sobrevivió porque se lo merecían y porque nunca dejaron de buscarse, ni siquiera cuando no sabían que lo estaban haciendo. Es lo que espero para nosotros, dijo ella. Diego la besó en la frente. Ya lo tenemos. Aquella noche, cuando todos dormían, María Elena se levantó para ver a su hija. La niña dormía plácida. Afuera, la luna brillaba como la primera vez que Santiago le propuso casarse, tantos años atrás. Gracias, susurró al cielo, a su madre, a la vida, al amor. Santiago se acercó por detrás. Le pasó un brazo por la cintura. ¿No dormiste? Estaba pensando... ¿En qué? En cómo, a pesar de todo, el amor encontró el camino, como el agua entre las piedras. Siempre encuentra por dónde pasar. Se abrazaron en silencio. Afuera, Guadalajara seguía con su ruido y su magia. Dentro, ellos tenían su paz, porque habían sobrevivido al tiempo, a la mentira, al dolor, y lo habían hecho juntos. El amor verdadero no es el que nunca cae, es el que se levanta cada vez que se rompe. Y ellos se habían levantado juntos, a pesar de todo. Tiempo después, durante una entrevista para una revista local sobre familias resilientes, María Elena dijo algo que se quedaría grabado en la mente de muchos lectores. No somos una familia perfecta, pero somos una familia verdadera. Con cicatrices, sí, pero también con una historia de perdón que no muchos se atreven a contar.
Y esa era su victoria. No solo habían sobrevivido, sino que habían aprendido a florecer en juntos, sin atajo, sin esconderse. Un día, mientras preparaban una fiesta para el primer cumpleaños de Esperanza, Diego se acercó a su madre con una sonrisa pícara. ¿Sabes que en la universidad creen que ustedes dos son mis hermanos mayores? Bromeó. María Elena se rió. ¿Es el maquillaje? No, es el amor, dijo Santiago, abrazándola por la espalda. Doña Carmen, que ya era casi abuela adoptiva de todo el vecindario, organizó la fiesta con ayuda de la tía Rosa. El jardín de la casa se llenó de niños, globos, música y una torta de 3 pisos. Nadie podría haber imaginado aquel escenario 20 años antes. Esa tarde, mientras cortaban el pastel, Diego levantó su copa de refresco. Por el amor que sobrevive, por las segundas oportunidades, por mi mamá, que es una guerrera, por mi papá, que regresó, y por mi hermanita, que llegó como una luz en medio del camino. Los aplausos fueron largos. Santiago lo abrazó con fuerza. María Elena lloraba. Sofía grababa todo con su celular. Esperanza comía pastel con las manos. Esa noche, cuando el silencio volvió, María Elena se recostó junto a Santiago y lo miró a los ojos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que no fue perfecto, pero fue real, y eso lo hace más valioso. Santiago besó su frente. Es nuestro, con todo. Lo bueno y lo difícil. Y así, con Esperanza durmiendo en la cuna, Diego y Sofía riendo en la cocina, la florería cerrada pero viva, el amor seguía creciendo. No como en los cuentos de hadas, sino como en la vida real, con trabajo, con lágrimas, con abrazos, porque el amor verdadero no conoce tiempo, no conoce distancia, no conoce imposibles. El amor verdadero simplemente sobrevive.